Cuando empecé a planificar este video no tenía idea de cómo iniciar. 3 meses de no subir nada, a una la dejan un poco oxidada y el punto de partido cuesta, pero bueno, de a poco con escribir y borrar, con escribir y reemplazar palabras, haciendo anotaciones de qué quiero transmitir y mostrar, va saliendo. Los inicios siempre son difíciles, vienen inevitablemente antes de un cierre y luego vienen otros, claro, otros inicios. Este video es eso. En parte es un cierre del año para luego bienvenir el que vendrá y además un resumen y celebración de lo realizado y logrado. La vida es cíclica y cambiante, las estaciones, los cambios en nuestro cuerpo, especialmente en el de las mujeres, nuestro estado de ánimo así como nuestras experiencias. Los cierres nos ayudan a dar un paso hacia atrás, poner en perspectiva el pasado, entender lo que nos pasó y lo que hicimos para luego poder dar un paso hacia adelante y continuar. Siempre traigo a colación el tema de que estoy viajando hace ya 5 años y de estar yendo y volviendo a Buenos Aires en todo este periodo, y eso es porque después de tanto tiempo una realmente se empieza a cuestionar si siempre va a ser así, si uno va a poder establecerse y construir algo valioso en un mismo lugar, ya sea proyectos, relaciones, hogar. En definitiva, si se va a poder lograr vivir de la forma en que una desea sin volver a los viejos hábitos. De las conversaciones que he tenido con otras viajeras que han permanecido por un largo periodo fuera de su lugar de origen, o como yo, yendo y viniendo constantemente, acordamos en tener una sensación bastante conciliada de falta de rutina que, si bien en cierto punto era necesario, ya que muchas veníamos de ciudades con trabajos de 9 a 6, con vidas más o menos tradicionalmente establecidas y de que había un deseo de vivir nuevas experiencias, no se lograba aplacar o armonizar las ansias de la incertidumbre de qué hacer a futuro, la falta de relaciones estables con otras personas, la falta de un hogar. Es como estar empezando de cero una y otra vez. Un reset eterno de presentarte a nuevas personas, de adaptarte a rutinas y horarios ajenos. Y entonces la no rutina se vuelve la rutina, pero claro, yo ya no anhelaba esto, quería establecerme. Y entonces surge la posibilidad de irme a Lago Puelo en Chubut, Argentina.
Viajo en abril de este año y luego de 6 meses, a fines de septiembre, justo cuando estoy empezando a sentirme cómoda y a tener mi rutina, me tengo que volver a Buenos Aires para resolver cuestiones que no podían ser ni evitables ni postergables. Aún con la incertidumbre de estar sin pasaje de vuelta a Pueblo por tener que depender de las cosas a resolver y de que en los días previos y posteriores a mi regreso a Buenos Aires tenía una sensación de resignación y otra vez de incertidumbre, sí tenía la certeza de que al regresar a Pueblo iba a tener un lugar donde vivir y eso pronto me hizo sentir muy entusiasmada, contenta y sobre todo motivada. Y así casi 3 meses pasaron en Buenos Aires. Entre medio de bocinazos, escapes de motos, el rescate de un perrito abandonado y estreses generales de la ciudad, me reencontré con mi hermosa madre y nuestros animalitos, aproveché para trabajar todo lo que pude en proyectos de Nuyu y comencé a planificar mi mudanza a Lago Puelo, que puedo decir con toda alegría e ilusión que ya hay pasaje y que será muy pronto. Pese a que no fue un año fácil como emprendedora y artesana, y que en general la verdad es que hay que remarla en dulce de leche, de alguna forma buena parte del trabajo y dedicación se vio recompensado y compensado en este último trámite del año. Tejer me da un nuevo sentido sobre la vida y sobre mi vida y es por eso que quiero agradecerles a todas las personas que me eligieron para atesorar o regalar un textil tejido por mí y por supuesto a cada una de ustedes que estén o no suscritas al canal se enganchan con lo que digo y muestro. Y para mí eso es sorprendente e incomprensible porque ¿quién querría escuchar o leer todas las pavadas que digo? Pero bueno, después pienso, a ver, Daniela, no te tires abajo. Aunque al final del día creas que no hiciste nada, la realidad es que te la pasas haciendo cosas, las haces en gran parte del tiempo con placer y no dañas a nadie en el proceso. Y bueno, entonces se me pasa. Así que si vos también pensás así de vos misma, repetí conmigo. Hago todo lo que puedo y lo mejor que puedo. Lo que hago es suficiente. Si hoy no se puede, será más adelante. Me merezco un descanso sin culpa y el mundo no está hecho para autoexplotarme ni sacrificarme, aunque traten de convencerme de lo contrario. Otra vez, inmensamente gracias. Les deseo de todo corazón, de verdad, de veras, de veritas, posta, un año donde hagan todo lo que puedan y lo mejor que puedan, rodeadas de gente amable en el sentido más literal de la palabra, porque ¿quién no querría tener personas a su alrededor a quien amar? Así que un abrazo enorme, que si todo se da y los planetas se alinean, tal vez hay tutorial de tejido en el próximo video. Gracias otra vez, muy feliz cierre del 2001, aún más feliz apertura del 2022. Felices tejidos y hasta la próxima.